Señor nos sorprenda en este tiempo tan hermoso que estamos viendo la mano poderosa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, estamos viendo milagros y los estamos esperando aún más. Amén. ¿Usted dice amén? Claro, los estamos viendo y estamos esperando que vengan más milagros del Señor. Mira, hermano, yo creo con todo mi corazón que nosotros, así como el pez vive en el agua y las aves vuelan por el aire, así nosotros los hijos tenemos que estar llenos de la experiencia de vivir los milagros del Señor. Todo el tiempo es nuestro hábitat. Tiene que ser donde nos movamos, en días de milagros, momentos milagrosos, experiencias donde usted sabía que no había y el Señor lo trae. Usted sabía que no podía y pudo. Usted sabía que no había nada y se hizo. Hermano, todo esto es tan precioso que lo tenemos que vivir todos los días de nuestra vida. ¿En qué nos vamos a diferenciar con el que no conoce al Señor? Sí, vamos a los mismos lugares, estudiamos en los mismos colegios, en las mismas universidades, tenemos los mismos tipos de familia, trabajamos en los mismos lugares, vamos a los mismos sitios. ¿En qué nos podemos diferenciar si hacemos todo igual que la gente en el mundo que no conoce al Señor? ¿En qué nos vamos a diferenciar? Solamente en que nosotros vivimos los milagros del Señor. Y esto ya es algo precioso, esto ya es algo maravilloso. Entender, comprender que es mi lugar, es donde yo habito, un lugar de milagros. Sí, es como que está faltando milagro, ¿no? Es como que está faltando fe. Yo diría, amén, claro, lo estoy esperando, estoy expectante porque hay cosas que no las tengo y solo por la fe las puedo obtener. Amén. Mire, cierre ahí donde usted está sus ojos, por favor. Padre, acabamos de cantarte, exáltate, oh gran Cordero. Yo te pido, Señor, que esa visión del gran Cordero venga a nuestras vidas. Que de alguna manera nos despiertes en esta noche, Señor. Que de alguna manera hagas que nuestra mente se abra a la palabra, a la impresión del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que todo aletargo, todo adormecimiento, todo cansancio y aún toda falta de fe, Señor, desaparezcan milagrosamente, Padre. Y que podamos conectar con tu palabra, con el espíritu de la palabra y que juntos podamos vivir lo que estamos leyendo y experimentar tu presencia tan poderosa. Gracias te damos, Señor. Gracias, te amamos. Oh gran Cordero, tú vives y vivirás para siempre en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Bendita es tu palabra. Mire, venga conmigo la palabra del Señor, Mateo capítulo 24. Vamos a leer la porción, una historia, una parte de la historia, la porción que va del versículo 3 hasta en adelante, hasta el 14. Y lo vamos a leer pensando en que estas palabras no las escribieron los apóstoles, ni los reyes, ni los jueces, ni tampoco algún discípulo o amigo de Jesús. Esta palabra fue dada, hablada por el mismo Señor Jesucristo. Y gracias a Mateo que la pudo transcribir, que la guardó estas palabras, las escribió y las guardó para que nos quedaran para nuestros días. Pero son palabras del Señor Jesucristo cuando estuvo con nosotros. Y dice así Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 14. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y acá, pero voy a leer, de la Reina Valera, esta porción, y
Y quiero después cotejar el versículo que es con el que quiero que esta noche nos vamos a casa. Dice así la palabra del Señor: estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué le hacen esta pregunta? Porque anteriormente Jesús había dicho: ven todo esto, ven todas estas piedras. Los mismos discípulos le llevaron a mirar los edificios, dice la Escritura. Y Jesús, cuando vio, dijo: ¿pero ustedes ven todas estas piedras? Bueno, todo esto no va a quedar nada. Piedra sobre piedra no va a quedar nada. Escuche, y eran monumentos. Y hay monumentos que datan de mucho más antes, que todavía están en pie. Pero Jesús le está diciendo: ¿saben qué va a pasar con esto? No va a quedar nada. Entonces los discípulos le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les responde y les dice: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El título de esta ni siquiera es una enseñanza, es simplemente que pudiéramos analizar las Escrituras a nuestros días, a lo que nos está ocurriendo. Y el título es que el amor no se nos enfríe. Hermanos, dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En la Nueva Traducción Viviente dice: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Yo tengo un problema con algunas palabras y algunas traducciones, porque nos acostumbramos a tener frases como esta: porque la maldad se va a multiplicar. Y cuando pensamos en maldad, pensamos aún en las cosas y en los trucos y en el Halloween, que a veces hasta son como trucos y bromas, son cosas como pequeñitas, como maldades. Pero me gusta cuando la Escritura nos declara y nos muestra que no son solo maldades, que a esa maldad tiene nombre y se llama pecado. Y me gusta la Traducción Viviente porque dice: abundará el pecado por todas partes. Hace poquitos días estamos trabajando con los maestros en planificar todo un año para trabajar con los niños. Ya lo hicimos en Las Talitas, lo estamos haciendo acá para los profes de Concepción. Queremos trabajar con los hermanos de Alderete, con los niños, porque hay un problema que tiene la iglesia. El problema es que ha minimizado las palabras. Y las palabras se han hecho tan suaves para el oído del cristiano que al pecado le llamamos maldad, que a lo que no le agrada a Dios no le llamamos transgresión, le llamamos no le agrada a Dios. Entonces tenemos un evangelio como muy suavizado. Todo está suave, como para que no nos ofendamos y no pensemos que es tan grave. Entonces, la Escritura dice que abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. La maldad y el pecado se nos presentan como señales, hermanos. Estamos viviendo últimos tiempos. Y nos decía el pastor el domingo, habló con el ChatGPT, le preguntó acerca de cuántas veces quedó el mundo sin una guerra,
y solamente le dio respuesta un día. Es decir, que las guerras y rumores de guerra son unas señales que nos han acompañado desde todos los siglos. Siempre hubieron guerras y rumores de guerra. Pestes también, la pestilencia, las nuevas enfermedades y todo esto que se va renovando, ¿verdad? En desmedro de la salud humana, del cuerpo humano. Todo esto ya lo hemos vivido. ¿Qué es la señal de este tiempo? No es que yo pienso, hay guerra en Oriente, ya viene Cristo. No, ya hubieron muchas otras guerras y Cristo ya está a las puertas. Pero no es un determinante. El determinante es el pecado, la abundancia de pecado. Y la gente en el mundo está tan compenetrada con ese tipo de vida y de historia que por supuesto es su hábitat, el hábitat de la selva, donde todos se comen entre todos, ¿no? Donde hay una cadena alimenticia en el mundo, donde el más grande va devorando al más pequeño y si no se reinventa queda muerto. Entonces, ese tipo de historias baratas, cotidianas, laborales, de todos los días, no tiene nada que ver con lo que pasa en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo quisiera que nosotros pudiéramos, como cristianos, interpretar el reino de los cielos como un sistema de vida que vivo paralelo a mi sistema de vida actual? Si yo pienso que todo es lo mismo, que el reino de Dios está metido dentro del sistema donde yo vivo, hermanos, estoy errándole, porque entonces me contamino todo el tiempo. Y todo el tiempo tengo que venir a pedir perdón al Señor. Tengo que ir a la oración, clamar al Señor, pedir, Señor, perdóname porque mentí, porque dije una mala palabra, porque ofendí, porque robé, porque hice un mal negocio, porque hice una trampa. Entonces todo el tiempo queriendo yo vivir lo que el reino de Dios en mi sistema de vida natural de todos los días. Entonces tengo que entender que el reino de Dios es el lugar donde Dios me ha establecido y yo tengo mi propio sistema de vida. Usted tiene un propio sistema de vida. Ustedes tienen leyes que no van con las leyes del mundo natural. Usted tiene una vida, una manera de ser, una manera de comportarse que no es la misma que el sistema. Usted tiene una manera de avanzar, de llegar, de lograr cosas que no es la misma. Si nosotros seguimos como cristianos tratando de unir los dos reinos, unir los dos mundos, lo único que vamos a lograr es un nivel alto de contaminación y siempre tener que volver a la sangre de Cristo todo el tiempo, pidiendo perdón por los mismos pecados que voy haciendo todo el tiempo, vez tras vez. Entonces, las señales. Me gusta pensar que cuando Jesús habló acerca de todas las acciones que van a pasar en el mundo, bueno, nosotros las estamos viviendo, pero lo que determina que Cristo va a venir es esta abundancia de pecado. Es la abundancia de cosas que nosotros no nos hubiésemos imaginado nunca, ni ver, ni escuchar, ni palpar, y mucho menos enterarnos que ocurren. La maldad y el pecado se nos presentan entonces como señales. Es el estigma del fin, hermanos. La maldad y el pecado, no las guerras, no las pestes, no los falsos maestros ni falsos profetas, porque ya a Cristo le dijeron que él mismo era un falso profeta. Entonces estas señales no me determinan que Cristo viene, pero sí el pecado, sí la abundancia de maldad, sí la abundancia de pecado. Hermanos, estábamos en Salta y hemos tenido que, vamos y venimos, no paramos y nos movemos en la ciudad. A veces hasta de manera estratégica con mi esposo. No se olvide que recién estamos plantando una obra. No es una obra que está establecida, es una obra que cuesta mucho, es una obra que hay que ir a estar con la gente, a establecer fundamentos, que es lo que más cuesta en una obra, hermanos queridos. Porque las obras, tener una obra no es solamente hacer el culto o tener un culto de niños. No, establecer una obra comienza poniendo bases
bases fundamentales fuertes y quebrando las altideces, quebrando fundamentos viejos, rompiendo, quitando ruinas para poner el fundamento de Cristo. Entonces a veces cuando vamos a Salta estamos tan agotados, venimos, nosotros aprovechamos con mi esposo siempre para divertirnos, para conocer cosas, nos hacemos los turistas en nuestra propia provincia, pero nos hacemos los turistas, toda esa es la parte linda, pero para lo que tiene que ver con la obra, en el último viaje estábamos tan agotados, habíamos visitado tanta gente, porque no es solo visitar, es orar, es reprender, es cancelar, es cambiar pensamientos, es ayudar a cambiar fundamentos. Y alguien, no me acuerdo quién, de los chicos, de mis hermanos, me preguntaría cómo están. Siempre es tan lindo recibir mensajes, estamos orando por ustedes para que todo salga bien, y nos preguntaría qué están haciendo. Y entonces yo voy contando algunas cosas. Y las que no las cuento por mensajito pongo fotos, entonces usted sabe dónde estoy, ¿no? Y entonces le respondí de esta misma manera: estamos peleando con fieras. Tal como el apóstol Pablo respondió. Aquí en Éfeso nos encontramos peleando con fieras. Y no son reales, no son humanas, no son carnales, son espirituales. El pecado hace esto, hace que se levanten fundamentos, se levanten muros, fortalezas, que si no se rompen desde la oración, hermanos, desde el clamor, desde el cambiar los pensamientos, nosotros vamos a seguir viviendo en un sistema natural, común, como si la iglesia fuese un club, donde todos aportamos un poquito y llevamos adelante lo que estamos haciendo. No, la iglesia va mucho más allá. La iglesia es un lugar de transformación, el reino es un lugar de transformación. Mi hermano, si yo hoy soy igual que el año pasado, si estoy en el mismo punto que estuve el año pasado, estoy mal. Porque en el reino debo avanzar, en el reino es un paso más, en el reino conquisto más, en el reino voy una milla más, hago más, tengo mayor comunión con el Señor, por lo tanto tiene que haber mayor revelación, tiene que haber mayor avance, tiene que haber mayores resultados. No puedo decir que estoy en el mismo lugar del año pasado, no puedo. Yo me sentiría de esa manera. Y mire que de tanto en tanto usted se tiene que revisar y revisarse a sí mismo. ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy haciendo lo mismo de siempre? Entonces ahí hay problemas. Entonces tengo que estar en constante movimiento, porque para la palabra, cuando dice la Escritura que el reino de los cielos sufre violencia, la traducción más antigua dice: el reino de los cielos sufre movimientos cambiantes. Y los que se atreven a moverse son los que arrebatan las bendiciones. Entonces, no se trata de ser violentos por ganar a la bendición, no se trata de eso. Ser violento se trata de yo querer estar en el movimiento de Dios, en lo que Dios está haciendo. Él me inspiró a algo, hermanos, hasta el fin tengo que llegar. Pero si Dios me dio algo para hacer, eso que me dio para hacer lo tengo que mejorar. Y entonces me voy a encontrar en un movimiento del que es imparable. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, ¿vos escuchás el viento? No. ¿Sabés de dónde viene, hacia dónde va? No. Así es. Así son todos los que están nacidos en el reino de Dios. Porque tienen una fuerza, la fuerza, el ímpetu, el movimiento que tiene el viento, que no sabemos hasta dónde llega. Y no es desorden. Pero sí me gusta pensar que es la señal que va en contra de la religiosidad. Porque a los religiosos les encanta todo que esté ordenado, puesto en su lugar, que nada se mueva de donde está, y que si me pidieron algo que yo no estoy acostumbrado a hacer, no lo hago por temor, por desorden. Prefiero vivir como Cristo le mostró a Nicodemo. Vamos, Nicodemo, los que son nacidos del Espíritu son los que son como el viento, que tienen fuerza, ímpetu, movimiento, que van. En ese punto, cuando vos te encuentras en ese movimiento, es donde podés ver claramente por dónde viene la maldad
y me gusta más pensar por dónde viene el pecado. Y el pecado como una institución, el pecado como parte de un sistema, lo tenemos que ver. Porque si nosotros pensamos que el pecado, le decíamos a los maestros, no vamos a enseñarle más a los niños, que pecar es hacer lo que a Dios no le agrada solamente. Porque cuando nosotros suavizamos el mensaje, le decimos a nuestros niños, mi amor, no digas malas palabras porque a Dios no le agrada. Claro, pero los niños cuando nos comparan a los maestros y a los papás y a los adultos con el Señor, los niños hacen esta relación. Si yo le hago maldades al papá y a la mamá, no pasa nada. Si yo hago algo que no le agrada, como no levantar la mesa, no levantar los platos, como no hacer caso, no pasa nada. Sigue siendo mi papá, sigue siendo la mamá, ya se le va a pasar. Entonces, toda esta relación en la cabecita de un niño hace que entonces, si yo le digo pecar, robar, mentir, decir malas palabras, algo que Dios no le agrada, lo suavicé. Como dijimos, vamos a volver a enseñar acerca del infierno. Si yo peco, voy al infierno. Si yo miento, tengo el infierno frente mío. Si yo hago una maldad, tengo el infierno frente mío. Si yo robo, miento, si yo hago cualquier transgresión a la ley, cualquier transgresión a la ley de Dios, pero me espera ascuas de fuego, me espera el infierno al frente mío. Pero entonces los cristianos, como hemos suavizado el mensaje, entonces pensamos que hasta el infierno, que en el sistema del mundo no existe. Hermanos, si nosotros no lo hablamos, los cristianos van a terminar pensando que tampoco existe el infierno, o está muy lejos, o está determinado para cuando llegue el juicio final. No, mi hermano. No, para el que no cree, para el que peca deliberadamente, para el que no quiere ostensiblemente, para aquel al que vos le dijiste y no lo hace, y volvés a repetirle y no lo hace, hermano, espera el infierno. Entonces, no suavizar el mensaje, por eso se enfría el amor, porque todo se diluyó en este tiempo. La iglesia, tenemos una iglesia diluida en el mundo. Mensajes que solamente se quieren escuchar para calmar la conciencia, ¿no? Y esto que nos atraviesa tan de cerca, ¿no? El hecho de llamarse motivadores y demás frente a la iglesia cristiana es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte. Más allá de que tenemos nuestro pensamiento con el pastor, pero es muy fuerte diluir el mensaje, diluir las palabras. Quizás para el mundo, claro, el mundo le encanta eso. Porque voy a hablar un poco sobre la tolerancia, porque el mundo le encantan esas cosas, que todo sea suave, que sea sin problemas, porque el hedonismo, que es este sistema de la búsqueda del placer todo el tiempo, hermanos, este hedonismo nos está atravesando a todos los seres humanos. Entonces, todo lo que se vive para no sufrir, se compran cosas para no tener necesidad y no sufrir. Y entonces nos metemos en ese otro sistema que tiene otros principios. El reino es totalmente diferente. Tenemos reglas, principios y tenemos nuestras metas finales. Ahora, los niveles altísimos de corrupción que hay, las injusticias, la inmoralidad, la irrespetuosidad, la falta de reconocimiento a la autoridad, la rebelión, la falta de principios, soberbia, orgullo, vanidad, asesinatos en todas sus formas, indolencia, falta de compasión, valores absurdos, equívocos o la falta de ellos, son señales de pecado. Hay un tema con la tolerancia. Yo lo vengo trabajando y los que están cerquita mío conocen que es un término que lo tenemos que trabajar muy bien, sobre todo en el ámbito cristiano, sobre todo en el reino de los cielos, porque la palabra tolerancia es la capacidad de aceptar. Y nosotros hemos visto crecer generaciones
de adolescentes, jóvenes adolescentes, nuestros niños y ahora los beta que ya están con nosotros, a los cuales el sistema les ha inculcado un alto nivel de tolerancia y de aceptación. Y nosotros, inmersos en ese sistema, nos encontramos peleando con una gran fiera, hermanos. Porque la tolerancia es respeto, aceptación y aprecio por la diversidad cultural, por la diversidad de opiniones, por la diversidad de creencias y por la diversidad de comportamientos ajenos. Yo no tengo por qué tener aprecio por una creencia, por una opinión, ni mucho menos por una forma de vida en la que Dios no me mandó a vivir por ley. Entonces, el valor de la tolerancia es un valor, no es una ley. Tengo que aprender a poner las cosas en su lugar. Los valores son una cosa, la ley es otra. Y la ley atraviesa los valores. Amén. Entonces, ahí yo entiendo, no está todo perfecto. En el nombre de la tolerancia, tolero estilos de vida, tolero las maneras de vivir, tolero que en mi casa se traigan cosas, tolero los anatemas, que me traigan las cosas malditas, las tolero porque tengo que tener aceptación, valores, a costa de mis principios. Que los valores sean mayores que la ley. Hermanos, estamos en un gran problema. Por eso el amor de muchos se está enfriando, porque todo se está diluyendo. Entonces usted y yo estamos en una franca guerra espiritual y no estamos peleando contra los demonios de enfermedad, contra los demonios. No, estamos peleando con que el pecado se meta en nuestras casas de una manera tan sutil que nos hagan creer que un valor como la tolerancia va a aceptar una vida que yo no puedo vivir por ley, no la puedo vivir, no me está permitido. Entonces, ¿qué voy a conocer más? ¿Los valores? ¿Por qué no conocemos mejor la ley? ¿Por qué no nos sentamos a estudiar la ley? ¿Por qué no nos sentamos a inquirir en ella? Y entonces los valores veremos cuando se vayan ajustando a ciertas cuestiones que el Señor me permite o no me permite vivir. Ese tema de la tolerancia es un tema que si nosotros no lo trabajamos con nuestros hijos, que ya el colegio, ya la universidad, ya los jardines de infancia, ya las escuelas, tienen un alto poder de persuasión, por no decir manipulación, ¿no? De persuasión sobre nuestros hijos, y que acepten, y que lo hagan, y que no hay problema, y que aún en ESI pueden aceptar todo lo que están marcando la ley para el beneficio de su salud. Hermanos, estamos en un gran peligro. Ojo con eso, tengamos los ojos bien abiertos, trabajemos en nuestros hogares, les enseñemos a nuestros hijos los límites de la palabra del Señor. Para eso tenemos los 10 mandamientos. El decálogo nos da los 10 supremos mandamientos morales de vida. No son mandamientos espirituales. Fíjese que la ley del diezmo no está en los 10 mandamientos. La ley de la ofrenda no está en los 10 mandamientos. Porque el decálogo me enseña cómo vivir. Son 10 leyes fundamentales, morales, que tienen que ver 6 con Dios y 6 con el hombre, y 4 con el hombre. Hermanos, entonces nosotros, al revés, 4 con Dios, 6 con el hombre. Pero además de eso, los 613 preceptos que continúan de los 10 mandamientos son leyes que nosotros las tendríamos que saber, trabajar todo el tiempo para no errarle al camino. Amén. Y entonces poder entender que tengo una forma de vivir, que así como José, cuando se le presentó la esposa de Potifar, que cuando él que tenía todo a su favor, él estaba a cargo de la casa, de la administración de los bienes de Potifar, y la mujer se le presenta y le pide que le sugiere tener relaciones con él. Él se negó porque dijo, no voy a hacer esto
a Potifar, a mi Señor, y no se lo voy a hacer a Dios. Entonces, las leyes morales, y fíjese que no había ley moral todavía, porque todavía Moisés no había bajado de Moriah. Pero José dijo, ¿cómo le voy a hacer esto a Dios? ¿Cómo le voy a hacer esto a mi jefe? ¿Cómo le voy a hacer esto a mi Señor, al hombre que me dio todo para que yo esté a su cargo? Entonces, esas son las cuestiones que nos tienen que pasar en nuestras casas y en nuestros hogares. Y tenemos que ver a nuestros niños peleando contra el sistema. Necesitamos crear jóvenes, adolescentes que luchen contra el sistema, que se paren delante de los profesores, que ellos le expliquen a los profesores lo que dice la ley, que ellos les den cátedra de cómo se vive en el reino. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, sobre todo en este tiempo donde hay tanta libertad de expresión. Y los profesores y catedráticos están muchos listos para escuchar. Entonces hay que aprovechar y darles tanta herramienta a nuestros hijos que sean ellos los que vayan a luchar a las universidades, a los colegios, a las escuelas, a los clubes y lleven en alto el Evangelio del Señor. Amén. Dice Isaías capítulo 5. Del 20 al 25 lo vamos a leer. Esta sí se lo voy a leer desde la versión Nueva Traducción Viviente. Isaías capítulo 5, versículos 20 al 25. Dice así, preste atención porque esto, hermano, le va a abrir los ojos de una manera tremenda. ¡Qué aflicción! La Reina Valera dice, ¡ay! ¡Ay! Como un lamento, ¡ay de aquellos! Dice la Reina Valera. Pero en esta traducción dice, ¡qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. ¡Qué aflicción para los que dicen que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo! Verso 21, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Verso 22, qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino, escuche esto, y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. ¿Usted escuchó algunas de esas gente? No pasa nada. Tengo cultura, dicen algunos, ¿no? Mirá lo que dice la palabra en esta traducción tan allegada a nuestro vocabulario cotidiano. Aceptan sobornos, dice el verso 23, para dejar en libertad a los perversos, que fue lo que pasó con este tremendo que dejaron en cuenta de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y castigan al inocente. Por lo tanto, verso 24, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado, escuchen, la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo. ¿Usted alguna vez sintió que el Señor estaba enojado con usted? ¿Alguna vez usted sintió que sus oraciones no llegan? ¿Alguna vez usted sintió que hay un muro de bronce por el cual la comunión está cortada? Dice acá, porque despreciaron la palabra, por eso el Señor, el enojo de él arde contra su pueblo y ha levantado el puño para aplastarlo. Los montes tiemblan, los cadáveres de su pueblo están tirados por la calle como basura, pero aún así el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño todavía está listo para asestar el golpe. Significa que, mi hermano, el ser humano necesita salvación. No necesita solamente la ley y no tampoco necesita la gracia solamente, porque algunos se han aprovechado de la gracia y han creído que no hay problema, que puedo esperar un poco más, que todavía no, que qué tiene de malo, que si el Señor, pero si yo conozco.
de pequeño al Señor. Miqueas nos venía contando que le está hablando del Señor a un amigo, que esperemos venga a la iglesia. Su papá murió y cuando su papá murió, que era el que iba a la iglesia, dejaron de asistir él y sus hermanos. Y su mamá nunca fue a la iglesia. Y él está hablando del Señor. Y este muchacho le dice, pero mira, estoy todo tatuado. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo Dios me...? Entonces está buscando. Pero detrás de eso, no sé si a usted le ha pasado, hay gente que ocupa esas situaciones como la mejor excusa para no llegar a los pies de Cristo. Total, después, más tarde, cuando sea más grande, un poco más adelante, no tiene nada de malo, es un aprovechamiento de la gracia que un día se termina. Y no es que se termina cuando viene Cristo, la gracia se termina cuando el puño del Señor baja y aplasta. Entonces, tiene que volver a la iglesia del Señor el temor de Dios y enseñarle a nuestros niños sobre el temor de Dios, hablarle que Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que Él lo conoce todo y Él puede castigar mi maldad. Y si lo digo en términos reales, el Señor castiga mi pecado. Tremendo. Ahora, dice la palabra del Señor que 3 cosas durarán para siempre. Primera de Corintios 13:13. 3 cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y ¿qué cosa más? Y el amor. El amor durará para siempre. La fe durará para siempre y la esperanza durará para siempre. Pero dice Pablo, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué lo dirá? Porque la fe se termina cuando viene Cristo. La esperanza se termina cuando viene Cristo. Pero el amor no va a terminar nunca, jamás. No tiene fin. El mayor de estos es el amor. El apóstol Pablo nos quiere significar, hay algo dentro tuyo que es el amor con el que vamos a poder vencer todo, hermanos. Cuando hablamos de la fuerza del amor, no estamos hablando de la fuerza del amor filial, de padres a hijos, de hermanos, de esposo y esposa, que es el amor eros. Estamos hablando del amor que Dios ha puesto en tu corazón y que nos atraviesa a todos. Todos tenemos la porción del amor de Dios dentro nuestro porque Él es amor. Ahora, yo creo con todo mi corazón que despreciar la gracia, rechazar la gracia, trae consecuencias eternas. Pero también sé que el amor, dice la Escritura, cubre, ¿qué cosa? Multitud de pecados, de faltas. Cubre, escuche esto, no encubre. Lo cubre, no encubre el amor. Yo puedo amar, pero no puedo encubrir el pecado. Lo que está mal, yo te cubro. Nos ha pasado tantas veces, en tantas situaciones, que hemos visto situaciones muy fuertes, donde hemos tenido que cubrir a la persona, pero no podemos encubrir el pecado. Cubrimos con amor, guardamos con amor, abrazamos, seguimos teniendo cariño, afecto, ayudas monetarias, ayudas de estar juntos, presenciales, pero no podemos encubrir el pecado. Tiene que volver al lenguaje nuestro la palabra de apartate, salí de ahí. Hermanos, me encantaría seguir escuchando consejos entre nosotros que nos abran los ojos y uno le diga al otro, hermano, salí de ahí, apartate, yo te amo, te quiero, estoy con vos, pero no puedo tolerar lo que está pasando. Qué distinto es, porque en el mundo, en el sistema donde todos nos movemos a diario, hay tolerancia, es su vida. Es su decisión. Es su cuerpo, es su decisión. Es su vida. Es la manera en la que tiene de vivir. Yo no me meto. No te metas, te dicen los compañeros de trabajo, ¿no? No te metas, no digas nada, cállate, seguí. Esos son los consejos que si nosotros como cristianos seguimos
dando o hablando, nada tiene que ver con lo que el Señor nos envía, nos manda a hacer en el reino. Qué distinto. Por eso el Señor nos decía, hablen con salmos, hablen, sopórtense los unos al otro, que no es soportar lo malo del otro, es hago fuerza, soporto mientras mi hermano cambia, estoy ayudándolo a cambiar, estoy soportando el peso del cambio de mi hermano. Entonces, qué diferentes va a ser nuestra vida cuando desde el amor nosotros pudiésemos avanzar. Ahora, todo esto pasa en el mundo. ¿Qué pasa con los cristianos, con los que somos hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro nivel de pecado y cuál es nuestro nivel de amor? Porque Jesús dijo, el amor de muchos, por tanto pecado, el amor de muchos se enfría, no va a desaparecer. Se enfría, todo se diluye, las palabras, los sentimientos, las emociones, todo diluido, hermanos. Y somos una suerte de cosas que empezamos a amar más a los animales que a la gente, frases como mientras más conozco al hombre, más quiero mi peso, y cosas tan raras que vos decís, pero si nosotros tendríamos que amar al que está desprotegido, ¿no? El domingo Vicky nos dijo tan precioso, hay gente que está solita como oveja que no tiene pastor, pero nosotros queremos la oveja de verdad, preferimos cuidar la oveja de verdad que buscar el pastor, ¿no? Y claro, hay tantas cosas raras que se están viviendo en el mundo que no son rarezas, terminan siendo pecado, pero si yo diluyo todo, entonces no pasa nada, todos estamos viviendo bien, sigamos adelante, cada uno en su lugar, en su casita, en su cuartito, en su reinito, en su mundo. El Señor nos está hablando de desafíos, hermanos, de poder meterme en el reino, de tener conciencia que estoy en el reino y hacer un cambio. Me encanta cuando algunas hermanas te dicen, o hermanos dicen, cuando hay gente que no quiere ir a tu casa porque no quiere que se les escapen malas palabras, dicen algunos. No, dicen perdón, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que vos marcaste como en esta casa, no, en mi hogar no, en mi hogar no hay mentiras, en mi hogar no debe haber esto, no mientan, no oculten, que no haya anatemas, porque por más que vos tengas una vida que a Dios le agrade, si vos tenés un anatema guardado dentro de tu casa, hermano, si no lo descubrís, se abren los pozos y caemos todos. El Señor le dio la oportunidad a Coré. El Señor le dijo, andá y buscá, porque ahí hay maldición. Trajeron al campamento maldición, saquen rápido la maldad, saquen rápido el pecado, porque si no lo sacan, la tierra se abre y caen todos vivos, hermanos. Y aunque no sea literal en nuestros tiempos, pero cuando yo leo Isaías y dice que el puño de Dios está listo para dar otro golpe certero, y en ese golpe certero aplasta, y cuando aplasta, el Señor va a aplastar maldades. No importa si fuiste hijo, pastor, músico, cantante, no le importa tu rango, importa el corazón. Cuando el puño de Dios desciende y asesta, golpea, entramos cualquiera que no hayamos cumplido con la ley del Señor. Ahora, la gente le tiene miedo a amar, porque amar es compromiso. Salió la última temporada de La Envidiosa. Furor. Ayer se estrenó, ayer la terminaron de ver. Y ese es el mensaje a nuestros jóvenes. Ese es el mensaje que todos están escuchando. La maternidad es lo peor que te puede pasar. Dejas de tener vida. La maternidad no, tu cuerpo no sirve, tu vida no vale, te clavaste para siempre. Mensajes. Toda una Argentina, toda una nación con un mensaje que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes y que mucha gente adulta lo ha tomado como un estilo de vida, porque amar es compromiso. Entonces, ¿por qué si nos comprometemos con nuestras mascotas? ¿Por qué si me comprometo con...? ¿Por qué? Porque es fácil.
Y no me comprometo con los que menos tienen, con el que más sufre, con el que no está, con el que está internado, con el que está en la cárcel. Yo siento en mi corazón que cada vez nos estamos acercando más a esas palabras de Jesús. Si lo hiciste conmigo. Y si no lo estamos haciendo, entonces no estamos haciendo nada para Cristo. Entonces, qué importante es correr. Nosotros tenemos una gran visión. Y en nuestra visión todos servimos al Señor, pero servir sin amor es indolencia. Servir sin compromiso, hermano, es indolencia. ¿De qué me sirve tener un grupito de niños y querer darle una lección si no hay amor? Los niños, se los repetimos a los maestros, los niños van a recordar el cariño, no la lección. El Espíritu Santo les hace recordar las historias bíblicas, las palabras bíblicas, los versículos bíblicos. Esa es tarea del Espíritu Santo, porque llega el espíritu de los niños. Pero el niño se va a acordar del amor, el niño se acuerda de tu cariño, el niño se acuerda de tu compromiso. La gente no quiere amar, el amor se está enfriando porque amar es compromiso y la gente ya no quiere comprometerse. Entonces, cada vez que nosotros proponemos, hermanos, venga a servir, están abiertas las puertas. Yo bendigo, amo a los hermanos que se ofrecen solos, que inventan cosas, me encanta, porque yo veo amor, porque ¿qué hace que vos salgas de tu casa para tener 2 o 3 horas que las puedas donar y que nadie te las va a pagar? Porque como todo se mide por dinero, si vos vas a un lado, tu hora vale, tu tiempo vale, todo se mide por valor. ¿O no pasa eso con los empleos? ¿O no, si salimos a las 12 menos 1, estoy cerrando la puerta porque no le voy a regalar mi plata a nadie? Sistema del mundo. Nosotros en el reino, nuestro tiempo lo podemos donar, regalar, no cobro nada, no necesito dinero, necesito dar amor a lo que tengo, lo tengo que dar. Nosotros tenemos una gran visión y creamos centros y lugares, nos encantaría tener mucha más estructura, ¿no? Nos encantaría tener lugares donde ya pudiésemos tener más servicio a la gente, más servicio. Nos encantaría tener el colegio, tener el microestadio, nos encantaría tener oficinas para poder tener profesionales que puedan donar para la gente que no tiene dinero, hermanos. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Por el amor. Por el amor es la única fuerza que te va a mover de donde estás. El amor. El problema es que se enfría el amor. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos una crisis de amor. La crisis es la falta de amor. Y saben que la falta de amor envejece. La falta de amor enferma. Y la falta de amor, cuando enferma el cuerpo, entonces el páncreas tiene que hacer un esfuerzo tremendo porque no hay amor y necesita el páncreas crear insulina y más insulina y ascender, ¿no? Y empiezan los desórdenes. ¿Por qué? Porque hay falta de amor, porque hay gente que ni se deja abrazar ni quiere abrazar a otros, ¿no? Las relaciones frías, hermano, las diplomacias. Yo a veces estoy asustada de las diplomacias, de que hay gente políticamente correcta que te saluda, que es muy respetuosa aparentemente, pero que eso significa te saludo, mírame 2 minutos y ya está, hasta acá. Límites. Esos límites que nosotros ponemos son los que luego las presiones arteriales no aguantan en el cuerpo humano, porque no fuimos diseñados para limitarnos, fuimos diseñados para expandirnos. Jesús dijo, los que son nacidos del Espíritu son como el viento, se expanden, vuelan, van, cambian todo el tiempo, se recrean. Es más, el Señor dice que nosotros podemos recrearnos y tener nuevas fuerzas como las águilas, que se renuevan sus fuerzas. Esa es nuestra vida, esa es la vida en el reino. Y el amor, cuando la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Todos sabemos que amar es dar, que amar es compromiso, que amar es ser, es eso tan precioso que la gente dice, yo siento.
y que no lo puede discriminar, no sabe si es una emoción, si es un sentimiento, pero dice, esto yo lo siento. Y me parecieron tres cosas importantes, que necesitamos amor que se traduzca como compasión, porque el que ama siente. Si yo no estoy sintiendo compasión, es como un termómetro. Si no me enternece, si no veo cosas que me hacen hasta doler el corazón, el amor no fluye, hermanos. Entonces tiene que haber amor que se traduzca como compasión. El que ama siente. Amor como fidelidad. Porque el pacto, escuchen, cuando usted hace un pacto de fidelidad, la fidelidad es estar, pero la lealtad es llegar hasta el fin. Entonces hay amores que son fieles hasta un punto y la lealtad no existe. No puede haber lealtad sin fidelidad, pero sí puede haber fidelidad sin lealtad. Porque la fidelidad te hace estar, pero la lealtad te lleva hasta el final. Amén. Y finalmente, el amor requiere pasión, porque el que ama, hace. Entonces, el amor como compasión se siente, el amor como fidelidad te hace estar, pero el amor con pasión te hace hacer. Y en la conclusión a la que yo llego siempre, es que nosotros necesitamos trabajar el amor como cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva la llama del don de Dios que hay en ti. En vos hay medidas de amor, algunos más, otros menos, pero todo el tiempo nuestra tarea para que no se enfríe el amor es lucho contra el pecado, pero avivo lo que tengo dentro mío. Usted tiene que, y yo, tenemos que entender que amar no es solamente una decisión, es mi obligación. Yo estoy obligado a amar. ¿Qué profesión hay que pueda funcionar sin amor? Si uno no ama lo que hace, no funciona. Si uno no ama donde está, no funciona. Si uno no ama lo que siente, si no lo siente dentro suyo, no va a funcionar. Entonces, el amor, si yo me atravieso de amor, trabajo el amor todos los días, si yo vuelvo a avivar la llama del amor, un amor que siente, un amor que hace y un amor que está presente, yo les puedo asegurar que vamos a tener una vida mucho más diferente y vamos a poder ayudar a este mundo que tanta falta tiene de amor, de presencia de Dios. Y lo que más me asusta es que tenemos un mundo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sin asidero bíblico. Si no hay fundamento de la palabra, verdaderamente vamos a quedar todos perdidos de una o de otra manera. Pero su palabra es la que me va a influir para seguir adelante. Amén, mi hermano. Así que la tarea que tenemos que hacer todos, como hijos de Dios, es luchar contra el pecado, de manera que mi amor no se enfríe y yo pueda tener amor para dar a todos y hacer lo que hago con mucho amor y con mucha pasión. Amén. Recuerde que usted es parte de una casa, de una iglesia donde usted puede dar amor. Servir es dar y voy a dar si tengo amor. Así que usted únase a todo lo que haya para hacer, haga, dé, fluya, haga como el viento, vaya de aquí para allá, luche y gane con violencia, que es estar en movimiento constante.